Muy buenas tardes, maestra. Hoy le vengo a hablar sobre lo que es la Revolución Francesa. Espero se encuentre bien, Dios le bendiga. Primero que nada, le voy a dar un pequeño resumen sobre lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Junto a la Revolución Industrial marca el comienzo a una nueva época de la historia europea conocida como Edad Contemporánea. Como puede observar aquí, esto fue lo de la Revolución Francesa. Le hablaré sobre las principales causas de la Revolución Francesa. Fueron las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos. Otra sería una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, así como el impuesto, los tributos y el diezmo, que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos, y a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, como lo mencionaba antes. Ahora le hablaré sobre lo que son las consecuencias de la Revolución Francesa. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes: el fin del sistema feudal, la declaración de nuevos derechos individuales, el ascenso de la burguesía y la extensión de la guerra en Europa. La Revolución Francesa se dividió en tres etapas, las cuales fueron la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Asimismo, le hablaré un poco sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se compuso de dos etapas bien diferenciadas. La primera se dio entre los años 1750 y 1840 y la segunda entre 1880 y 1914. Ambas pueden ser analizadas a través de cambios puntuales que se gestaron en las sociedades. En principio, existió una transformación demográfica con el traspaso de la población rural a las ciudades y las migraciones internacionales. Luego tuvo lugar un gran cambio económico con la producción en serie y el surgimiento de las grandes empresas, lo que contribuyó a afianzar el capitalismo. Abajo puede observar lo que fue la Revolución Industrial, donde podemos ver que se dio lo que fueron las primeras máquinas de vapor, los ferrocarriles, etc. A continuación le daré unas características sobre lo que fue la Revolución Industrial y las cuales se destacaron. Entre ellas está la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. También podemos ver el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. Asimismo, podemos visualizar ahí abajo que son algunas características generales de la Revolución Industrial, en las cuales vemos la aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. También podemos ver la revolución en el transporte, ferrocarriles y barcos de vapor, el surgimiento del proletariado urbano. También podemos ver el uso de nuevas fuentes energéticas como el carbón y el vapor. Les mostraré un pequeño ejemplo sobre lo que fue la Revolución Industrial. Como podemos observar en este cuadro,
La primera revolución industrial fue entre los años 1750 y 1830. La segunda revolución industrial fue entre 1870 y 1930. La tercera revolución industrial fue entre 1960 y en el 2000. Y la cuarta revolución industrial fue en el año 2010 hasta la fecha. Puede visualizarla viendo cada una de estas imágenes y lo que se dieron entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución. También, como podemos observar en este mapa conceptual, fueron los conjuntos de cambios económicos iniciados hacia 1750 en Inglaterra. Lo que se dio la agricultura, la población, la industria y el transporte. En la agricultura podemos ver nuevos métodos, nuevos cultivos, aumento de la productividad, cambian estructura de la propiedad, originan éxodo rural, suministran manos de obra industrial. En la población podemos ver los avances médicos, la mejora de higiene, la mejora alimentación, el descenso de mortalidad, el aumento demográfico. En la industria podemos ver las nuevas fuentes de energía como el vapor, carbón, electricidad y el petróleo. También podemos ver las nuevas máquinas, nuevos sistemas de producción, que es lo que actualmente vemos que son las fábricas. En el transporte podemos ver que han mejorado las carreteras, canales, navegación marítima y los ferrocarriles. Impulsaron el crecimiento económico, estimularon el comercio mundial. Esta ha sido mi exposición y muchas gracias.